Buenos días. Vamos a iniciar estas jornadas Europass. En primer lugar, daros la bienvenida aquí a esta Escuela Regional de Administración de Castilla-La Mancha, a la que agradecemos que nos haya cedido estas instalaciones en las cuales vamos a llevar a cabo esta jornada. Quiero, en primer lugar, disculpar la presencia de la consejera, que tenía esta mañana cuestiones en la agenda que le impedían venir, y también a la directora general de Programas, Atención a la Diversidad y Formación Profesional, que tenía mucho interés por estar aquí esta mañana en la inauguración de estas jornadas, pero que por una circunstancia familiar grave no ha podido tampoco asistir. Por tanto, voy a ser yo, que soy Lucio Calleja, el jefe de servicio de secciones bilingües y programas europeos, quien va a inaugurar la jornada. Bueno, en primer lugar, quiero también agradecer al SEPIE, por supuesto, primero, que hayan tenido el interés por hacer esta jornada aquí en Toledo y, segundo, pues por el esfuerzo en la organización que me consta que han tenido, y estoy convencido de que la jornada pues va a ser un éxito. Esta jornada está enmarcada un poco en lo que es la difusión de los programas europeos, y también está enmarcada en la intención que la Consejería tiene de acercamiento a los centros de todo lo que son los programas europeos y las acciones Erasmus+. Tenemos mucho interés porque cada vez la participación de docentes y la participación de centros sea mayor y todos los programas que se desarrollen en los centros sean más y de mayor calidad. Entonces, en ese sentido, bueno, pues me imagino que algunos de vosotros ya sabéis que se han hecho unas jornadas informativas al principio de curso. Estamos pendientes de hacer otras jornadas también de lo que va a ser el desarrollo de proyectos propiamente dicho, el tema de las plataformas, el tema de la gestión de presupuestos, etcétera, etcétera, porque, como os digo, tenemos mucho interés en que Erasmus+ vaya calando cada vez con más intensidad en nuestros centros. Esta mañana el tema que nos ocupa es el Europass, que, como me imagino que sabéis, es una herramienta de movilidad que lo que busca fundamentalmente es la mejora de la empleabilidad, básicamente entre los estudiantes, entre nuestros estudiantes, pero también en las personas en general dentro de lo que es el marco europeo. Yo no quiero extenderme mucho más porque la mañana va a ser larga y hay muchas cosas que tratar. Simplemente quiero agradeceros vuestra presencia aquí, agradeceros a los que habéis venido desde más lejos el esfuerzo por llegar hasta Toledo, y simplemente, pues eso, desearos que tengáis una mañana muy productiva. En la mesa me acompañan hoy María Goretti Alonso de Castro, que es la directora de la Unidad de Formación Profesional y Europass, y Aurora Lázaro, que también viene del Centro Nacional Europass, de la Unidad también de Formación Profesional. Sin más, os dejo con ellas. Muchas gracias, Lucio. Simplemente decir por mi parte, antes de que empiece a hablar Aurora, como representante de Europass, que os agradecemos mucho tanto a la Junta de Castilla-La Mancha, que la verdad que es un honor que nos hayan permitido, nos hayan ayudado a hacer estas jornadas aquí. Hemos tenido su apoyo en todo momento. María Jesús Parra, que está al fondo, ha estado todo el tiempo buscando los espacios, ayudándonos con todos los temas logísticos. Entonces, es un honor que nos hayan invitado y nos hayan permitido hacer esta jornada aquí. Y, desde luego, muchísimas gracias a todos vosotros porque, francamente, ha sido un éxito. Hemos conseguido que se inscribiese muchísima gente, ha habido bastante aceptación. De hecho, hemos tenido que dejar lista de reserva, pero bueno, toda la lista de reserva tiene opción, porque luego después hay otras jornadas a nivel nacional que vamos a realizar. Pues tenemos previsto en abril hacer una en Córdoba, en mayo otra en Zaragoza y en septiembre se habrá otra en Cantabria, con lo cual hay opciones para todos esos para que puedan ir y aprender todo lo que vamos a ver aquí en esas otras jornadas. Primero, lo que vamos a ver por la mañana va a ser, Aurora os va a contar en qué consiste Europass, porque probablemente muchos de vosotros lo sepáis, pero algunos probablemente no. Es decir, el set de documentos que se define como Europass. Después yo os voy a contar las iniciativas de los cambios que se realizaron en 2015 y novedades respecto a las aplicaciones que hicimos en 2015 y todo aquello que estamos ya implementando en 2016 y vamos a implementar. Y tendremos sesión de preguntas y un taller que va a ser eminentemente práctico para que precisamente podáis interactuar con los documentos y sepáis cómo utilizarlos.
Y luego por la tarde vais a ver ejemplos de la acción clave 2 primero y después de la acción clave 1, del ámbito de la formación profesional. Ahí van a venir instituciones que han hecho proyectos, o bien en CADOS porque tuvieron éxito a la hora de hacer su solicitud de subvención y consiguieron la subvención, y en K1 pues porque no solamente tuvieron éxito por conseguir la subvención, sino porque también han ejecutado el proyecto con alta calidad. Entonces, en las mesas redondas están de la unidad de formación profesional. En la de K2 va a estar liderando José Antonio López, que es el jefe de servicio de K2, que está aquí delante. Y en K1 va a estar Manuel de la Rubia, que está también aquí delante, que es un asesor técnico de la acción clave 1 de formación profesional. Y bueno, ya sin más, le voy a dar paso a Aurora para que os cuente todo lo que son los documentos Europass y conozcáis más sobre ellos. Ahora, ¿se oye bien? Sí. Buenos días. Para los que no sabéis lo que es Europass, os comento que es un set de 5 documentos, 2 de ellos fácilmente conseguibles porque realmente dependen de cada uno de nosotros, y 3 de ellos son creados a través de las instituciones. A ver, este set de documentos lógicamente está pensado para que refleje todas las cualificaciones y las competencias que nosotros o nuestros alumnos o cualquier persona adquiere a lo largo de su vida formativa y profesional. ¿Cuál es el objetivo? Comunicar estas competencias de manera clara y transparente, de tal manera que, como decía Lucio anteriormente, cualquiera pueda mejorar sus opciones de encontrar un empleo en cualquier país de la Unión Europea. Vais a ver que hay 2 documentos, como os he dicho, muy facilitos de hacer porque dependen de cada uno de nosotros, y otros 3 que no es que sean difíciles, pero ya son institucionales y, claro, involucran a más partes en el documento y, por lo tanto, a veces requieren un poquito más de tiempo. ¿Dónde podemos conseguir el Europass? Nosotros tenemos una página insertada dentro de la página web de SEPIE, por lo tanto, si vosotros vais a sepie.es, que seguro que conocéis todos por los proyectos europeos, entráis en la sección de iniciativas y justo una vez entréis en la sección de iniciativas, pincháis en el logo de Europass y ahí ya entráis en todo el portal de Europass. Lo veremos luego, no os preocupéis mucho por esto, porque luego vamos a ver exactamente cómo entrar, cómo está diseñado el portal de Europass, dónde se ven todos los documentos y otras cosas que tiene el portal de Europass. O sea que por ahora, bueno, esto es un poquito un warming up, ¿vale? O sea, luego ya entraremos en materia y veremos 2 documentos principalmente, el currículum, y todos es un currículum normal, pero con muchísimas más opciones que un currículum al uso. Ya veréis que tiene un potencial importante, y el documento de movilidad, que seguro que os trae un poco locos, pero hoy vamos a intentar que de ahora en adelante os lleven menos locos. Luego Goretti os va a contar unas cositas sobre cómo estamos innovando, sobre todo en este documento, para que verdaderamente no sea interesante para los alumnos, sino también para el mundo empresarial. Luego os lo cuenta ella. Entonces, cuando entramos al portal de Europass, a la derecha veis que se abre, bueno, hay una especie de columna en verde y ahí vamos a documentos Europass, se abre el desplegable y están todos los documentos y otras cosas más que luego ya veremos. Entonces, ¿cuáles son los documentos que encontramos? Pues los que os decía al principio, estos 2 que creamos nosotros, que son el currículum y el pasaporte de las lenguas, y dependen de cada uno de nosotros, o sea, y como siempre digo en todas las jornadas, documentos que se van ampliando conforme nosotros ampliamos, crecen con nosotros, digamos, en nuestra formación y nuestra experiencia. Luego está el pasaporte europeo de las lenguas, que es parte del currículum, y ahora veremos, o sea, es parte del currículum, pero también se puede utilizar como documento al margen del currículum. O sea, puede ser un documento independiente o puede ser un documento, o va a ser también un documento, no es que pueda ser, va a ser también un documento parte del currículum. Cuando nosotros actualicemos, luego lo veremos cuando veamos el currículum o esa sección del currículum, el documento independiente se actualizará automáticamente y viceversa. Cuando nosotros actualicemos el pasaporte de las lenguas, automáticamente se actualizará el currículum también, que eso es una ventaja, entre otras muchas, que tiene el currículum. Luego está... Bueno, aquí lo podéis ver, que lo hemos puesto en esta, para que veáis que se cumplimentan y se actualizan, o sea, conforme al modelo que os da el currículum.
y los 3 documentos de los que hablaba antes que se generan o se expiden por determinados organismos. El de movilidad, o sea, del que estáis encargados parcialmente los tutores de las movilidades, o sea, que finalmente se valida por el SEPIE, luego ya veremos, y luego tenéis los suplementos. Los suplementos a los títulos de técnico y los certificados de profesionalidad, que normalmente se encargan los títulos de técnico de grado medio y de grado superior, normalmente los expide todo FP y los certificados de profesionalidad el SEPE. Nosotros en nuestra página web los tenemos todos colgados, pero siempre hacemos referencia a esos 2 organismos porque son los encargados y además nos piden que así sea. Los títulos de suplementos al título superior es un documento que luego también veremos, estandarizado, que tiene que personalizar la universidad donde el alumno en cuestión sea titulado. Entonces, va con ese en principio las universidades están obligadas desde el año pasado, desde un Real Decreto que se publicó el año pasado, a emitirlo junto con la titulación, pero pues como con la titulación, no todas son muy, por lo menos no lo hacen en corto espacio de tiempo. No obstante, deben hacerlo ya, o sea, están obligadas ya a entregarlo junto con la titulación. Y estos son los 5 documentos. Vamos a ver un poquito, ya veis, lo del currículum, como lo vamos a ver más adelante, o sea, os comento unas pequeñas cosas que son importantes, o sea, con respecto al currículum. Cuando nosotros tenemos currículums Europass, que si somos una empresa sobre todo, si somos una empresa y queremos, o sea, de alguna manera poderlos entender desde otras plataformas que no necesariamente entienden el currículum Europass, o sea, podemos solicitar una especie de módulo que hace que desde otras plataformas se entienda ese currículum Europass y viceversa. O sea, luego os lo explicaré un poquito mejor. Otra de las funcionalidades que tiene el currículum es que, o sea, nos pueden entregando o mandando determinadas cantidades de currículums a CDFOB. CDFOB nos manda una página, a ver si lo explico bien, con todos los currículos organizados de tal manera que si eres una empresa y no tienes pues, muchísimos recursos para recursos humanos, digamos, te puede servir perfectamente para entender y para ver todos los currículos de una sola vez y poder compararlos a la hora de escoger pues, la persona más adecuada para el puesto de trabajo que estás solicitando o que estás buscando. El currículum Europass, como veis, es un currículum que principalmente está siendo utilizado por personas jóvenes. De hecho, creo que son 2/3 de los usuarios del currículum Europass tienen menos de 30 años en estos momentos y creo que se ha llegado a utilizar hasta en 50 millones de ocasiones hasta el año pasado, que fue cuando los documentos Europass cumplieron su 10º aniversario. O sea, se utiliza muchísimo, sobre todo por la gente joven. Creemos verdaderamente que tiene mucho potencial y, entre otras cosas, porque no solamente ya está dirigido al trabajador como tal, sino también empieza a estar dirigido a través de las funcionalidades que se están creando hacia la empresa, para que la empresa empiece a entender que el currículum de Europass tiene determinadas ventajas con respecto a otros y luego lo veremos con más detalle. Ahí está solamente la estadística de los currículums Europass que se completaron por mes en el 2015 hasta julio y veis la cantidad de currículums, por ejemplo, en enero 90.000, en julio unos pocos menos, lógicamente ahí estamos de vacaciones, se busca menos trabajo cuando uno está de vacaciones. Lo que os comentaba antes del pasaporte europeo de las lenguas, lo que nos permite es, siempre con el marco europeo de las lenguas, con el framework de las lenguas europeo, es comentar qué competencias lingüísticas hemos adquirido o tenemos de una manera formal o informal, no necesariamente a través de un curso formal en el que te diga que tienes un B2 o un C1. Si tú has vivido determinados años en el extranjero y realmente hablas bien inglés sin haber pasado por un curso formal, también lo puedes registrar. Para eso, en el pasaporte hay una especie de, y luego lo veremos también, de cuadro explicativo en el que te dice qué competencias equivalen a qué nivel y, por lo tanto, qué competencias has adquirido tú. Por lo tanto, puedes rellenarlo perfectamente sin necesidad ni siquiera de que tengas una titulación o una certificación que te diga las competencias que tú has adquirido. Esta es la apariencia de los documentos y el documento de movilidad, que es un poco el documento que más problemas os conlleva a vosotros. Muy brevemente, os comento que el documento de movilidad
implica a 3 personas o a 3 entes, digamos, a la organización que envía al estudiante en una movilidad que, lógicamente, tiene que tener un tutor que se encarga de esas movilidades y que se encarga también de cumplimentar en primera instancia el documento de movilidad. Esto es, el tutor se tendrá que dar de alta y vosotros, en el taller que luego vamos a hacer, os tendréis que dar de alta como tutores, seáis o no luego tutores, pero bueno, no importa, de tal manera que podáis ser útiles a quien pueda ser tutor en vuestro centro a la hora de rellenar estos documentos. Os dais de alta como tutor de la organización de envío. Es muy facilito, se hace en un par de minutos. Cumplimentáis parte del documento, o sea, las 4 primeras secciones del documento, y se envía al tutor de la organización de origen, que termina de completar, y ahí lo vemos, la sección 5A y 5B. Luego lo vais a ver mucho mejor. Ahora voy un poco rápido por necesidades del tiempo, pero como luego lo vamos a ver muy bien, incluso si ahora, pues eso, no lo entendéis perfectamente, luego lo vais a entender mucho mejor en el taller. Entonces, el documento sale enviado al tutor de la organización de acogida que lo termina de rellenar. Cuando lo termina de rellenar y rellena la sección 5A para prácticas o la sección 5B para cursos de formación, valida y vuelve automáticamente. Vais a ver un poco, os voy a poner una... es esta. El documento de movilidad, veis el tutor, normalmente lo hemos puesto así un poco enfadado porque normalmente os da mucho trabajo el documento de movilidad, va a la organización de acogida, que ahí hemos puesto empresa porque muchas veces donde los chicos están haciendo unas prácticas es una empresa. Ahí va, ahí hay un tutor de las prácticas. Ese tutor termina de rellenar el documento de movilidad, la sección 5A y 5B, que automáticamente, una vez validado, vuelve al tutor de la organización de envío. ¿Qué pasa? Que todavía no ha sido validado y para validarlo el tutor de la organización de envío nos lo tiene que enviar o bien a nosotros, se pide para validarlo, o bien lo envía a vuestra comunidad autónoma, donde siempre hay un validador, generalmente uno para escolar y también otro para FP, donde revisa el documento, técnicamente sobre todo, o sea, certifica que ese documento realmente corresponde a la movilidad que se ha llevado a cabo y ve que la sección, sobre todo 5A o 5B, están bien rellenadas, porque ahí es donde aparece verdaderamente las tareas que el chico ha llevado a cabo, qué competencias a diferentes niveles ha adquirido y a qué nivel es capaz de realizarlas. Si está bien definido y bien descrito el documento, debería aparecer todo eso. Bien, en el momento que SEPIE lo valida, SEPIE o la comunidad autónoma lo valida, el documento es todo vuestro. Ya está ahí para que le deis el enlace y el código del documento al alumno que ha llevado a cabo la movilidad, para que se lo descargue tantas veces como necesita. Vosotros, por supuesto, podéis darle el documento, no hay ningún problema, pero es interesante que tenga el enlace y que tenga el código del documento para que él se lo pueda descargar sin ningún problema. Bueno, esto ya sé que es rápido, pero luego os lo vemos con más detalle. Los suplementos son documentos, digamos, que aportan transparencia y que vienen a informar con mayor, digamos, amplitud sobre la titulación que los alumnos han adquirido en sus grados medios superiores o en sus titulaciones universitarias o en los certificados de profesionalidad. ¿Qué indica qué información contiene un suplemento? Pues ahí dice, informa sobre la gama de empleos accesibles, quién lo ha emitido, quién has pedido el documento, los créditos, el número de horas, o sea, los requisitos para conseguir un acceso al nivel siguiente de formación, cada uno de los módulos y ¿cómo os diría?, las capacitaciones que en cada módulo el alumno ha adquirido. O sea, es una información amplia y es una información que normalmente aparece en inglés y en español, en todos ellos, y además en los de LOE en inglés, en español y en francés, para que si un alumno tiene que salir fuera, se pueda evitar homologar las titulaciones conseguidas en cualquier país de la Unión Europea en otro país. De tal manera que, descargándose estos documentos y personalizándolo a través de un anexo en muchos casos, o personalizando el documento si es universitario, o sea, pueda salir fuera y que fuera se entienda perfectamente qué capacitación tiene, qué nivel de formación tiene, a qué equivalen créditos de formación esa capacitación que tiene en otro país de la Unión Europea.
Estos documentos creemos que ayudan mucho a los alumnos y, de hecho, cada vez se están utilizando más todavía son grandes desconocidos, por lo que pensamos que vosotros nos podéis servir como elemento multiplicador para que estos documentos puedan ser conocidos, para que vuestros alumnos los utilicen y especialmente cuando salen fuera de España a realizar una formación o ya sea laboral o a buscar un trabajo fuera o a seguir estudiando, lógicamente. Estos son los 5 documentos. Ya sé que ha sido rápido, he intentado acortarlo porque luego vamos a tener 1 hora y media para ver con más detenimiento el currículum, por supuesto el pasaporte un poquito y luego el documento de movilidad. En el documento de movilidad vosotros, como os he dicho, os vais a dar de alta como tutores. Vais a trabajar y a rellenar un documento como tutor de organización de envío. Vais a recibirlo como tutor de organización de acogida. Y luego lo vais a enviar a SEPIE o a vuestra comunidad autónoma para validar. O sea que vais a saber, al final de todo el taller, cumplimentar un documento y entender todo el proceso perfectamente, de tal manera que podáis enseñarlo en el centro o podéis llevarlo a cabo vosotros mismos, sin ningún problema. No sé si tenéis preguntas. Sí. Espera, un momentito. A ver, ¿se oye, no? Sí. Hola, buenos días. Mi nombre es Paloma Sánchez, de Spanish Teacher. Y quería preguntar si cuando tú mandas a un alumno de secundaria, por ejemplo, de bachillerato, a hacer una estancia fuera de 3 meses, ¿tú puedes gestionar un documento de movilidad o esto es solo para mayores de edad? O sea, no sé si me he explicado. Tú mandas a un alumno fuera a hacer una movilidad. Claro, o sea, tú te puedes erigir en tutor de esa movilidad. Sí, exactamente. Entonces, o sea, estoy hablando de alumnos de secundaria o de bachillerato. Sí. ¿Tú puedes gestionar el documento de movilidad? Perfectamente. Vale, muchas gracias. ¿Tenéis alguna otra pregunta? ¿No? ¿Luego? Sí, tarda un poco. ¿Aprieta un poco más? Tengo que... Vale. Nada, decíamos que luego después hay un espacio para las preguntas, o sea que si queréis después hacemos la sesión de preguntas y todo lo que os quede. Como os voy a contar yo ahora otras cuantas cosas, nos preguntáis todas las dudas que os surjan, ¿vale? Vamos a continuar con la siguiente. Bueno, a ver, yo voy a intentarlo hacer desde aquí. Bueno, básicamente, para que os hagáis una idea antes de contaros todas las iniciativas, lo que hemos hecho en 2015, lo que estamos haciendo y vamos a hacer durante 2016, el dibujo, para que tengáis la idea, Europass, ¿esto qué es? ¿Para qué nos sirve? Pues ya veis, son básicamente 5 documentitos que el objetivo final es que vosotros, vuestros alumnos, cualquiera, es que cualquier persona, da igual quién sea, que realice una actividad de movilidad, bien para formación, bien para prácticas de aquí, de este país, a otro país de la Unión Europea, sepa contar o pueda contar, tenga documentos acreditativos que se entiendan a nivel europeo y que permitan saber qué es lo que se ha aprendido, cuáles han sido los resultados de aprendizaje de esa experiencia, en definitiva. Entonces, eso se refleja bien con el currículum y con todos los documentos adicionales que contempla Europass. Todo el pack completo de esos 5 documentos, que se pueden integrar todos en el currículum vitae, todo ese pack es muy útil. Entonces, yo os animo desde aquí a que tanto vosotros a nivel personal, si queréis hacer actividades a nivel europeo, como vuestros alumnos o gente que conozcáis que pueda tener interés, que lo haga.
Es más, el CEDEFOP, que es el organismo que de alguna manera ha tenido la iniciativa y que ha creado estos documentos, está potenciando que se integre con otras plataformas. Por ejemplo, ahora mismo está integrado ya con la red, con lo que es EURES. EURES es el portal europeo para el empleo, para la búsqueda de empleo, con lo cual ahora mismo está integrado con EURES. También hay una opción de importar, que luego la veremos en el taller, de importar incluso desde LinkedIn, no importa todo, de importar solamente una pequeña parte, pero de importar desde LinkedIn. Y están trabajando para que se integre con más plataformas. Entonces, eso ahora os lo voy a contar. O sea, que realmente están intentando buscar que tenga más utilidad y que no se quede solamente, porque sí que es verdad que a nivel de administración pública se utiliza bastante y es muy reconocido, pero cuesta muchísimo trabajo llegar a las empresas, que las empresas sean conscientes de su utilidad, que lo vean práctico, y realmente es ahí donde tenemos que trabajar, donde tenemos que buscar que sea realmente útil y práctico para que sirva, porque si en las empresas no es útil y no lo ven útil, pues al final se queda en nada, en la administración pública y poco más. Entonces, bueno, ya dicho esto, para que veáis un poco los hitos que tenemos previstos para 2016, en definitiva, es mejorar las aplicaciones en las que nosotros tenemos competencia, porque vamos a ver, digamos que de las aplicaciones que os ha contado Aurora, está por una parte el Curriculum Vitae, que esto es una aplicación que ha generado el CEDEFOP. Luego están los otros documentos, que ya os contaremos cómo se generan, y está el documento de movilidad Europass. El documento de movilidad Europass, esa aplicación no está generada por el CEDEFOP. Cada agencia nacional, cada punto de contacto nacional de Europass tiene su propia manera de hacerlo. Entonces, nosotros tenemos competencia sobre esa aplicación. Entonces, sobre esa aplicación es sobre la que estamos intentando hacer mejoras para que sea mucho más útil y mejor para los usuarios. ¿Qué más cosas vamos a hacer durante 2016? Pues, sobre todo, mejorar nuestras relaciones y nuestros intercambios con otros puntos de contacto nacional. El año pasado hicimos algunas reuniones ya, entonces vamos a continuar con ese flujo de grupos de trabajo y reuniones con otros puntos de contacto para ver cómo entre todos mejorar la difusión y mejorar el uso de las aplicaciones. Y luego, por supuesto, la difusión. A nosotros, os digo, nos dan dinero por difundir y por eso estamos aquí, para difundir, que lo conozcáis, que lo transmitáis vosotros y, como decía Aurora, que seáis efectos multiplicadores para que llegue al máximo número de gente. Para que os hagáis una idea, en Alemania nos dijeron que el documento de movilidad eran como 40.000 al año los que generaban. Nosotros, a nivel de movilidades europeas, solamente con lo que son programas europeos, tenemos más movilidades que Alemania, porque en educación superior el nivel de somos el primer país en el número de movilidades, tanto salientes como entrantes. O sea, posibilidades de tener documentos de movilidad en España deberíamos tener muchas más incluso que Alemania, pero sin embargo somos mucho más modestos. Y este año hemos conseguido aumentar, hemos conseguido superar los 5.000 al año, pero fijaros, 5.000 al año frente a los 40.000 de Alemania, o sea, tenemos ahí un margen de maniobra bastante amplio para incrementar el número de usuarios que utilizan este tipo de herramientas, este tipo de documentos. Entonces, ahí para que veáis, a nivel de usuarios, básicamente haremos mejoras en las aplicaciones, ya estamos hablando con las personas que llevan la aplicación para implementar esas mejoras. Y queremos hacer estudios de impacto para ver qué conocimiento tiene la gente de los documentos, qué conocimiento tenéis vosotros de los documentos, hasta qué punto os sirven, qué dificultades se encuentran, cómo se puede mejorar, básicamente eso, de cara a luego hacer otras mejoras. Luego, a nivel de otros puntos de contacto, pues tenemos dos vías. Una es grupos de trabajo, que estamos participando en 3 grupos de trabajo. Uno es para comunicación, que consiste básicamente en ver cómo difundimos mejor los documentos. Otro está relacionado es de innovación, que está relacionado con herramientas, funcionalidades nuevas que ha hecho el CEDEFOP, precisamente para conseguir que las empresas vean la utilidad y puedan utilizar estos documentos de una forma integral con sus aplicaciones. Y luego tenemos otro grupo de trabajo que es con el Mediterráneo, que bueno, ahí digamos que por la proximidad, por la identidad cultural, pues buscamos de alguna manera proyectos en común que podemos hacer para nuestro ámbito del Mediterráneo. Y luego a nivel de difusión, pues como ya os decía, tenemos planificado hacer 4 reuniones regionales. La primera es esta. Os decía antes, la segunda la vamos a hacer en Córdoba el 7 de abril en concreto, esa ya está planificada.
La tercera la vamos a hacer en Zaragoza el día 11 de mayo, que ya está planificada. La cuarta la haremos en Cantabria en septiembre. Esa no está planificada todavía la fecha. Y luego se hará un Infoday. Este año pasado también se realizó y fue bastante exitoso. Entonces hará un Infoday con la idea de integrar diferentes actores relacionados con Europass. Pues Eures, todo por lo que son los gestores de los suplementos, los que generan precisamente los suplementos al título, también de la Administración Pública, la Asociación General de Ordenación Profesional y Formación Profesional, del Ministerio de Educación, empresas, sobre todo, intentar animar a empresas para que vengan y conozcan los productos. Entonces, un poco, esas van a ser las jornadas que hagamos. Aparte de eso, pues bueno, también nos invitan a veces desde determinados sitios para hacer talleres y cuando podemos, en la medida de nuestras posibilidades, nos acercamos y damos cobertura a esas peticiones. En este caso, de hecho, nos vino una petición de Toledo, que no sé si está por aquí el director de la Universidad Laboral de Toledo. Ah, mira, ahí está, nos vino una petición y precisamente dijimos, pues como queremos hacer evento regional, pues mira, venimos y ya aprovechamos y matamos dos pájaros de un tiro. Entonces, respecto a las mejoras de los usuarios, lo primero que vamos a hacer es, ya hemos hecho una cosa muy importante en 2015, que es lo que tenéis aquí. En 2015 nos daban muchísimos problemas, había cosas que nos daban muchísimos problemas. Por una parte era la firma del director. Era algo que continuamente era un escollo. Entonces, analizando en los grupos de trabajo con los otros puntos de contacto cómo lo hacían ellos, vimos que no eran tan restrictivos. Entonces dijimos, ¿por qué estamos siendo nosotros tan restrictivos cuando el resto de puntos de contacto no lo son? Y entonces pedimos que nos hiciesen el cambio para quitar precisamente la traba de la firma. Con lo cual, ahora mismo ese paso de la firma del director ya está suprimido y yo creo que es algo que ha mejorado bastante la vida de, sobre todo, los tutores, que eran los que gestionaban los documentos. Ese fue uno de los grandes cambios. Luego, aparte de ese, pues se instaló un certificado para que no diese, siempre daba un aviso como que estabas metiéndote en una zona prohibida de riesgo. Entonces, eso también se instaló para evitar ese tipo de problemas que se incentivaba, sobre todo a los socios de acogida. Claro, cuando entraban y le daban y le aparecía el mensaje, decían, uy, no tengo permiso. Entonces, para evitar ese tipo de problemas, pues también se puso el certificado y está. También nos pidieron una serie de cambios. Por ejemplo, había gente, luego ha habido gente que se ha quejado después, pero bueno, lo hemos hecho con la perspectiva de lo que nos habían, de los inputs, vamos, de lo que nos habían indicado los usuarios. Y era, por ejemplo, las cajetillas de firma, pues aparecían vacías. Entonces, claro, nos decían, es que da la impresión, es decir, cuando utilizamos este documento, nos da la impresión de que no está firmado, aunque sí que tiene el código de verificación y aunque sí que tiene el ID nacional del documento, la gente se queda con la sensación de que no está firmado. Entonces, introdujimos, precisamente, le pedimos que introdujeran ahí en el campito de firma unos datos que diesen la idea de que estaba firmado. Entonces, pone firmado por el nombre de la persona, tanto de envío como de acogida, como el participante, y si se introduce un identificador, el NIF, el CIF o lo que sea, pues además pone el identificador. Sí que es verdad que si no se tiene el identificador, que esto ha sido algo que se ha quejado la gente, no pasa nada. Si no se tiene, porque yo entiendo que en algunas ocasiones las instituciones de acogida pueden decir, ¿por qué te voy a dar yo mi CIF o por qué te voy a dar yo mi pasaporte? Pues bueno, en ese caso no pasa nada porque se puede poner una rayita y punto, pelota, no pasa nada. Pero al menos ahora ese cuadro no aparece vacío, aparece como que verdaderamente ha sido firmado, ha sido validado, que eso es importante de cara a que luego tenga cierta visibilidad cuando lo utilizas fuera. Aparte de eso, luego tiene su código de verificación y su código nacional. Más cosas que hemos introducido, pues había algunos campos que no estaban claros y la gente rellenaba lo que le parecía. Entonces, hemos puesto desplegables para que acotar un poco las respuestas, también con el objetivo de cara a nosotros de poder extraer datos, de poder analizarlos, porque muchas veces, claro, cada uno lo introducía a su manera y a la hora de hacer estadísticas o a la hora de ver pues, qué tipo de alumnado, qué tipo de profesorado, de qué sectores, de qué, si era de formación profesional, pues de qué ámbito de la formación profesional, pues era muy costoso, era prácticamente imposible hacer estudios de impacto. Entonces, ahora mismo para estadísticas es mucho mejor porque está acotado, entonces ahí podéis seleccionar la opción, dentro de una de las que viene, la opción que corresponde, que es más ajustada a cada caso concreto.
lo que vamos a hacer en 2016 y que ya estamos en curso de hacerlo, básicamente tenemos previsto, sobre todo, ya os digo, en la aplicación que llevamos nosotros, que es la del documento de movilidad, 3 cosas que son bastante significativas. Una, que esta yo creo que va a ser muy, muy útil, sobre todo para los que utilizan el documento de Europass, de movilidad de Europass, para certificar las movilidades que se hacen en el marco de Erasmus+. Una va a ser que se pueda utilizar los datos que tú utilizas ya para introducir en la Mobility Tool, que es la aplicación que se utiliza para gestionar las movilidades en los proyectos Erasmus+, que esos datos se puedan utilizar, se puedan exportar y se puedan importar en la herramienta, es decir, que puedas importar varios a la vez, sin tener que crear un borrador por cada participante cada vez, es decir, en bloque se van a poder crear todos los borradores, importando desde un documento Excel todas las movilidades que se han registrado en la Mobility Tool. Entonces, esto yo creo que va a dar por lo menos facilidades a todos los que están, es decir, sobre todo los que están en los proyectos de Erasmus+, porque tienen que insertarlos en la Mobility Tool y ahora mismo les toca picar otra vez todo en lo que es la herramienta de documento de movilidad de Europass. Evitará que tengáis que picar todos los datos comunes, por lo menos no los tendréis que picar 2 veces. Los importáis y ya os genera todos los borradores y ya completáis todo el resto de información que falte. Entonces, esa es la primera cosa que vamos a hacer. La segunda cosa que queremos hacer es, precisamente por lo que os decía antes, para que sirva de utilidad para conectar a esos usuarios que han hecho esas movilidades con las empresas. Que las empresas están interesadas, porque de hecho nos estuvimos el año pasado en un foro en el que había empresas y universidades y las empresas nos demandaban precisamente poder tener acceso a los datos de los alumnos o de participantes que habían estado en movilidades, bien en prácticas en empresas o en formación, porque para ellos era un potencial muy valioso para sus empresas. Ahora mismo no hay, sí, bueno, a través de EURES es una opción. Pero otra opción es, teniendo nosotros la base de datos y teniendo esos datos, es ponerlos en contacto, siempre y cuando los interesados, los que han hecho las movilidades, quieran que sus datos estén ahí accesibles para que las empresas contacten con ellos. Entonces, ese es el segundo paso que queremos hacer. Queremos que sea un portal, que no solamente sea la generación del documento de movilidad, sino que además sea un portal que permita, sí, generar el documento de movilidad, pero que además permita que estén conectadas las empresas con esos usuarios, de modo que entre sí puedan decir, pues mira, me interesa tu perfil, y surjan de ahí puestos de trabajo, que en definitiva es el objetivo de estos documentos, es facilitar puestos de trabajo o oportunidades de trabajo a nivel europeo. Y luego ya un tercer paso que nos gustaría hacer, que no sé si nos dará tiempo o podremos por presupuesto hacerlo en 2016, es el que además les demos la posibilidad, es decir, integremos, digamos, lo que es toda esta plataforma, todo este portal que se va a hacer con las herramientas que proporciona el CDFOP para las empresas. Es decir, el CDFOP proporciona 2 herramientas muy importantes, que ahora después os las voy a enseñar. A ver si tengo aquí. Bueno, aquí para que veáis un poco cómo sería el primer cambio que vamos a hacer, es decir, sería, tenemos en la Mobility Tool todas las movilidades, exportamos lo que tenemos en la Mobility Tool, lo insertamos en el documento y nos genera ya todos los borradores de las movilidades que ya tenemos registradas. Entonces, se facilita mucho el proceso. Lo del portal, básicamente es esto, unir participantes con empresas y aquí os iba a contar lo de esta parte que es muy importante. Es decir, el tercer paso que queremos hacer es precisamente que permitan, es decir, que no solamente tengan el documento de movilidad, sino que además su CV, Europass, lo puedan insertar y vaya todo complementado, de modo que las empresas tengan la información completa, no solamente lo que es la parte del documento de movilidad, sino también el currículum. ¿Cómo lo haremos? Pues con unos web services, unos plugins, digámoslo así, que proporciona la Comisión Europea para las empresas, para que las propias empresas puedan también utilizar esa herramienta, esa aplicación y integrar los currículums dentro de sus bases de datos de recursos humanos. Es decir, ahora mismo las empresas, sobre todo las empresas grandes, tienen sus propias aplicaciones para recopilar currículums de recursos humanos. Entonces, se trata precisamente de lo que quiere el CDFOP, es que ellos puedan utilizar estos pequeños web services, esta pequeña, que requieren una programación muy sencillita,
de modo que los currículos de Europass se puedan importar directamente en sus bases de datos y así se le dé mayor utilidad a este tipo de documentos. Entonces, lo que queremos nosotros es hacerlo nosotros en el portal que tenemos previsto para el documento de movilidad, también para probarlo, para poder demostrar a las empresas que ellos lo pueden utilizar también, de alguna manera, y mejorar así y que se incentive el uso de esas herramientas por parte de las empresas. Luego, otro aspecto, es decir, aparte de estas mejoras en las aplicaciones, otro aspecto que teníamos previsto y que os he comentado antes son los estudios de impacto. Al nivel de estudios de impacto, como os decía, lo que queremos ver es un poco el conocimiento, las deficiencias, los problemas que os encontráis, cómo mejorar, cómo llegar mejor a las empresas. Es decir, se trata de ver de los usuarios y de las empresas, cómo conseguir unir esos dos actores entre sí. Y bueno, como actividades, os comenté ya antes que teníamos los 3 grupos, entonces no os voy a repetir mucho más respecto a este tema. Se trata de trabajar de forma conjunta para lograr fines comunes y mejorar la usabilidad. Y luego sí que es muy importante, en 2015 hicimos nosotros una visita de estudio a Alemania y ahora en 2016 tenemos previsto varias visitas de estudios. Visitas de estudio es un poco hacer prácticas de observación para ver cómo funcionan otros puntos de contacto, o nos vienen a visitar a nosotros o vamos nosotros a visitarles. Este año está previsto que nosotros vayamos a Noruega, que en principio lo tenemos previsto en mayo-junio, ¿no? Mayo. Y está previsto que vengan a visitarnos a nosotros desde Grecia, Italia y también desde Noruega, lo cual es un honor, tengo que decir, que vengan a visitar es un honor porque eso es porque de alguna manera les interesa cómo lo hacemos. Si no les interesa, es decir, si consideran que no es importante lo que estamos haciendo, pues dirían pasamos, no vamos a que realmente estamos contentos de que quieran venir a vernos y quieran venir a ver qué aplicaciones, cómo lo tenemos nosotros, cómo lo gestionamos. Y nosotros, desde luego, de Noruega aprenderemos seguro mucho, como nos pasó el año pasado con Alemania. Y bueno, a nivel de difusión, que sepáis que todo lo que vamos haciendo de difusión está publicado. Os ha dicho antes Aurora cómo llegar a nuestra página, que después en el taller lo vamos a ver tranquilamente. En lo que es la página, la parte de iniciativas Europass, en el menú derecho hay una sección de eventos y jornadas. Entonces, ahí vais a tener recopilada toda la información. Es decir, si en algún momento queréis hacer, es decir, después de esto, ahora mismo, por ejemplo, esta jornada está publicada y está el web streaming que se está emitiendo, se está viendo en directo desde ahí, desde esta página. Entonces, todo lo que vamos a generar en las jornadas de difusión, las presentaciones, lo vamos a publicar ahí. Y las que se van a hacer las publicamos con antelación. O sea que si tenéis conocidos que no han podido venir a esta sesión y están interesados en ir a las otras, pasadles el enlace y decirles, mira, estad atentos porque lo van a publicar, vamos, en breve publicaremos las 2 siguientes que tenemos previstas. Y bueno, esto ya os lo he contado, o sea que no lo voy a repetir. Y luego, a nivel de materiales promocionales, sí que queremos hacer un montón de cosas. En 2015 nos centramos mucho en lo que eran materiales de tipo papel, sobre todo impreso. Este año estamos ya trabajando por generar materiales digitales. Entonces, por una parte, ya estamos empezando a hacer vídeos para que se vea claramente qué es cada tipo de documento. Estamos trabajando también en videotutoriales de cada documento. Vamos a hacer primero uno por cada documento funcionalidad y luego, según las necesidades, ampliaremos para que cada cosita que os genere dudas lo tengáis ahí muy claro y lo podáis ver en cualquier momento y sea sencillo. Van a ser cosas muy cortas. Así que hemos pedido que sean muy cortitos porque si no, no lo vemos. Estamos acostumbrados a ver todo rápidamente y como pase ya de 5 minutos, decimos, uff, esto es demasiado. Entonces, van a ser muy cortitos para que os sean útiles como píldoras de utilidades que os puedan ser muy útiles para vuestro uso o el uso de usuarios con los que vosotros estáis trabajando habitualmente. Luego, ¿qué más cosas vamos a hacer? Pues queremos hacer, y estamos ya en contacto con empresas para hacerlo, pues una newsletter trimestral o cuatrimestral. Y pongo trimestral, probablemente sea cuatrimestral. Sobre todo vamos a potenciar lo que es la publicación en redes sociales, pues de información del CDFOP, de las jornadas que vayamos realizando, de cosas nuevas que vayan surgiendo sobre los documentos. Todo eso lo vamos a potenciar. Intentaremos mejorar la visibilidad de la página web.
Y, por supuesto, van a estar, como os decía antes, de las jornadas todos los vídeos, porque la idea es grabarlo para que todos los que no hayan ido a la jornada, no hayan podido asistir, lo puedan ver desde sus casas tranquilamente y sepan pues, qué es lo que hemos tratado en la misma. Y bueno, importante, esto que os pongo aquí, los concursos. Es decir, este año hemos hecho 2 concursos, que la verdad es que hicimos difusión y estamos encantados porque fuimos yo creo que el país que más participación tuvo realmente y hemos conseguido al menos un premio en cada uno de los 2. Hay que decir que en el del quiz creemos que ha habido un poco de tongo porque había mucha más participación tenemos una participación muy alta y realmente hubo muchos premios, en este caso de Bruselas y de Portugal, ¿verdad? Era donde más, es decir, nosotros conseguimos 1, bien, es decir, pero no sé, tenemos sospechas de que es un poco raro que haya tantos premios de 2 países en concreto, vamos. Y en el caso del vídeo, pues también tenemos un vídeo premiado, con lo cual, fenomenal. Es decir, hemos hecho 2 concursos y en los 2 hemos conseguido que haya al menos un premio para España, cosa que está muy bien. Lo del vídeo viral también se hizo el año anterior y bueno, este año no sabemos, porque esto surge sobre todo con el grupo de comunicación, entonces cuando tengamos la primera reunión veremos a ver qué tipo de actividad hacemos o qué tipo de concursos hacemos. Os pondremos información, entonces sí que es importante que vosotros luego se lo difundáis a los alumnos o, por ejemplo, si sois de gráficas, alguno tiene en su centro ciclos formativos de la sección de gráficas, pues oye, o audiovisuales, es muy útil que lo hagan, que practiquen, que participen, porque eso siempre les motiva. Y bueno, no sé si surgirá nada más. Y poco más, es decir, esto es todo lo que hemos hecho y lo que tenemos previsto hacer en 2016. Entonces, ahora, si os parece, abrimos un turno de preguntas para que nos preguntéis todo lo que queráis antes del café y luego hacemos el paréntesis del café que nos vendrá muy bien para tomar energías de cara al taller. Mientras van pasando el micrófono, comentaros. Luego para el taller nos vamos a dividir. Hay wifi, pero no sé decir cuántos os habéis traído todos tablets, equipo, cuántos no se han traído, porque me interesa saber cuántos no se han traído equipo. Vale, no hay mucha gente. Os digo, no hay problema, porque precisamente hay un aula de informática que está justo aquí a la vuelta, entonces la idea es, los que tengan más problema con equipo hay wifi, pero no sé cómo funcionará. Luego después os vamos a dar los datos de la wifi para que os conectéis. Pero nos han dicho que a lo mejor para mucha gente no va demasiado lento. Entonces ahora os lo digo, probamos. Lo que se trata es de que al menos 35 personas se vayan a la sala de informática. Tiene capacidad para 35 personas, incluso 40 quizá, porque se han puesto entonces 40 que se vayan al aula de informática porque así tienen su ordenador. Aquí nos quedamos como otros 40 también, porque tampoco interesa que estemos muchísimos para poder interactuar, y otros 40 se van a la sala polivalente que está, según donde os habéis registrado, allí a la derecha. ¿Vale? Entonces, lo que podemos hacer, por ejemplo, es de los primeros 40 que estéis aquí, os quedáis aquí. Luego, desde luego, los que tengáis problema con el equipo, vais directamente a la aula de informática que está ahí al lado, digamos, la franja central, que es donde he visto que van al aula de informática, y los del fondo van al aula del polivalente. ¿Os parece? Bueno, de todas formas hay flexibilidad, ¿eh? Tampoco se trata de decir, la idea es que no se quede ninguna aula vacía, en definitiva, ¿vale? Entonces, ahí yo creo que os va a ser muy útil porque como vamos a interactuar y vais a ver cómo es todo el proceso, seguro que resolver muchas dudas. Pero bueno, vamos a ver qué dudas os surgen ahora respecto a lo que os hemos comentado. Cualquier cosa que se os pueda ocurrir. Mira, por ahí hay 1, 2. Buenos días. Es que estoy un poco afónico, perdón. El documento de la movilidad lo estáis explicando siempre aplicado a movilidad de alumnos, pero ¿se podría emplear también para movilidades de profesores, por ejemplo, en los job shadowing de los K1? Esa es la pregunta. Sí, no, vamos, no es exclusivamente, os decía antes, para todo el mundo. Es decir, no es exclusivamente para alumnos, ni es exclusivamente para Erasmus Plus ni programas europeos. Es para cualquier tipo de actividad que se realice. Alumnos, recién titulados, profesores, personas particulares incluso.
O sea, que estén haciendo una formación en un sitio y entonces hacer unas prácticas en una empresa desde aquí, desde España, a otro país de la Unión Europea, cualquiera. Hombre, tiene que tener cierta entidad, quiero decir, tiene que tener una cierta duración, porque claro, si es una duración de 1 día, 2 días, probablemente tampoco tenga mucho sentido hacer ese tipo de certificación. El valor que puede decir, lo puedes hacer, pero el valor que puede tener eso de cara a la empresa, pues realmente es escaso. Pero si es una actividad que tiene entidad, pues cualquier actividad que haga el profesor de job shadowing o de cualquier otro tipo de actividad que vaya a hacer docencia, que vaya a hacer prácticas también en empresas, ¿por qué no? Cualquier tipo de actividad que vaya a realizar en otro país europeo, perfectamente es admisible y de todos los niveles, no solamente de formación profesional, de escolar, de adultos, de superior, de juventud, cualquiera, ¿vale? Había otra pregunta por aquí, yo creo. O sea, esta chica de... que va a poner aquí la red. Vale. Hola, buenos días. Yo inicié una movilidad, un Europass Mobility en diciembre, que te llamé a ti, Aurora, pero luego cuando me dijisteis que ibais a mejorarlo, a simplificarlo, pues lo he dejado y he esperado, ¿no? ¿Tendré que volver a meter los datos o ya cuando lo vuelva a abrir se me abrirá con el nuevo modelo? Porque es que me ha gustado mucho eso de los cuadros con desplegables. Y a ver si puedo... Pero ya lo iniciaste, o sea, ya creaste el borrador. Tengo el borrador, sí, lo tengo ¿Tienes el borrador. Bueno, si ya tienes el borrador, probablemente, pero no hace falta que lo inicies otra vez. Termínalo, remátalo. La ventaja es que ahora no vas a necesitar la firma. A ver, que quieres hacerlo de nuevas, lo puedes hacer de nuevas, pero no es necesario que lo hagas de nuevas. Es decir, si tienes un iniciado, lo terminas y ya está, no hay problema. Si tienes cualquier problema, porque claro, como ahora se han puesto como obligatorios los identificadores, claro, y probablemente no los insertases en su momento, claro, no pasa nada, se lo decimos a soporte, se escribe a soporte técnico y ellos te dicen cómo solucionarlo. Pero ahí lo que te resulte más práctico para ti, si te apetece hacerlo desde cero, porque el otro se descarta y no pasa nada. ¿Vale? Si quieres reaprovechar lo que tenías hecho para no hacerlo todo desde el principio, pues lo terminas y ya está. Vale, porque imagino que tendréis algunos que se han quedado también a mitad. Sí, claro. Sí, que no hay muchos que ya los... la empresa. Claro. Además no pudimos avisaros realmente porque no tenemos acceso, ya le hemos pedido que nos den acceso, pero esto va a ser en el cambio que hagan ahora, que nos den acceso para poder contactar con los usuarios, porque ahora mismo nosotros no sabemos, no tenemos ese acceso con los usuarios para informaros y deciros, si tenéis documentos pendientes, vamos a hacer este cambio. Entonces, como no tenemos acceso, no os lo hemos podido comunicar. Pero ya os digo que no hay problema, se puede hacer, puedes terminar el que tienes o si quieres pasar de él y hacer el nuevo, puedes hacerlo perfectamente. Vale. Y otra pregunta, porque yo hice una movilidad en una empresa, ahora va a hacer 1 año, pues puedo iniciarlo ahora, aunque ha pasado tiempo, para validarlo vosotros, imagino que no habrá problema. No hay ningún problema, podéis hacer en cualquier momento. Porque me espero entonces a que lo simplifiquéis del todo. Sí, no, ya digo que no hay problema, es decir, no tiene por qué ser, lo que sí que está claro es que, claro, el documento tiene que estar certificado después de haber hecho la actividad, pero incluso si la hiciste hace 5 años y quieres tenerlo documentado, lo puedes hacer perfectamente, incluso hace 10. Digamos que Europass tiene una vigencia desde hace 10 años, en 2015 hizo el 10º aniversario. Pues ya digo que si lo has hecho hace tiempo incluso, ya digo, vosotros, cualquiera que conozcáis que haya hecho, que pueda tener interés, porque la verdad es que es un documento que ya tienes ahí, lo puedes anexar al currículum vitae y te puede servir, pues imagínate, aunque seáis profesores, dices, mira, pues es que me quiero ir a hacer docencia durante 1 año a Inglaterra o a otro país y le mandas a nivel oficial, realmente son documentos reconocidos y sí que los entienden. El problema es llegar a las empresas, ya os digo, el tema de empresas es algo que estamos ahí trabajando todas las agencias, porque problema. Sí, ese es el que cuesta que la empresa el escollo. no respondía y claro, al final lo dejamos. De todas formas, luego os contaré un truquito, no para utilizarlo siempre, pero si tenéis problemas con la empresa de acogida, hay manera de solventarlo y saltarse ese paso. Luego después lo veremos. Muchas gracias. ¿Vale? No sé si hay más preguntas. Sí, mira, allí hay varias. Voy escribiendo, mientras vais preguntando, voy a escribir la wifi para que la tengáis aquí y la podáis configurar.
Hola, buenos días. Agradecer al SEPI a la organización de la jornada y a Castilla-La Mancha. La verdad es que el Europass tiene un grandísimo potencial y sigue siendo un gran desconocido. Dos cuestiones. Una, me ha parecido muy interesante, Aurora, lo de la universidad, el decreto. Si nos lo puedes hacer llegar, porque es cierto que… o cómo se llama, para hacer una búsqueda y tal. Y por otro lado, todas las actuaciones que has comentado, María, son estupendas. Lo que querría saber es cuándo. O sea, si queremos hacer difusión del programa y decir en nuestra comunidad que hay mejoras respecto… Fantástico lo del trasvase de la Mobility Tool y el integrar el documento de la movilidad Europass en el currículum vital, pero me gustaría saber con qué previsión para afinar un poco. Gracias. De la primera te digo, lo tenemos publicado, el Real Decreto está publicado en nuestro sitio web. Luego os digo, cuando vayamos a ver en el taller los suplementos, os digo dónde está, porque lo tenemos ahí puesto, ¿vale? En la parte de suplementos de técnicos superiores está especificado. Y luego, respecto a cuándo, pues estamos ahora hablando precisamente con los que llevan, porque nos lo llevan desde el Ministerio la aplicación. Nuestro objetivo es que eso esté hecho antes de junio, a ser posible. Es decir, que en junio ya tengamos esa versión, la versión de lo que es la parte de integración de la Mobility a lo demás a final de año. Pero lo que es esa parte de integración, de poder extraer de la Mobility y poder utilizar eso para crear todos los borradores de los documentos de movilidad Europass, queremos que esté para junio. Esperemos que lo consigamos. Esperamos junio, antes de septiembre, desde luego, seguro. ¿Vale? Es más o menos sencillo el cambio, lo que pasa que es costoso el ponernos de acuerdo, el que estamos mirando ahora, las longitudes de los datos para ver cómo va, el que hay que pedir presupuestos, o sea, toda la parte administrativa es casi lo que más cuesta a la hora de hacer esto. Entonces, cuando terminemos todos los trámites administrativos ya es ponerse y realmente en 3 meses lo tienen hecho, con lo cual yo creo que en junio probablemente lo tengamos y si no, septiembre seguro. Bueno, como veis, tenéis ahí, que lo ha puesto Lucio, fenomenal, grande para que lo veáis, el usuario y la segunda línea y la tercera, la segunda línea es el usuario y la tercera línea es la contraseña de la Wi-Fi para que podáis conectaros y probar qué tal va. Sí, hola, buenos días. Quisiera preguntarles cómo se podría gestionar, porque han hablado de las visitas de estudio. Entonces, quisiera saber qué trámites desde un centro educativo hay que hacer para poder ir a ese país y ver lo que se está realizando. Te cuento, os hemos hablado de las visitas de estudio, pero claro, son las visitas de estudios que nosotros como puntos de contacto realizamos con otros puntos de contacto, es decir, no es para todas las instituciones. Hombre, desde luego, ahora que me lo dices, se me enciende la bombilla, que sí que se podría a lo mejor, en algún momento dado, a la hora de hacer esa visita de estudios, plantearle a los otros NECs llevar usuarios, llevar beneficiarios para poder hacer algún tipo de intercambio. Tendría que ser algo limitado, pero la verdad que es algo que sí que se podría plantear y se podría hacer. Me lo llevo pensado para hacerlo, pero realmente no es como las visitas de estudio que se planteaban, por ejemplo, en el programa de aprendizaje permanente o como las que se pueden hacer cuando hacemos actividades transnacionales con Erasmus+. Digamos que eso va por Erasmus+, que ahí sí que contactamos o con beneficiarios o con otras instituciones variadas, hacemos publicidad de seminarios de contacto que se organizan para que se puedan inscribir las instituciones. Lo que pasa es que es una pena porque nos dan poquísimas plazas. Por ejemplo, ahora tenemos planificado un seminario de contacto a Alemania y eso sí que está acotado a beneficiarios que hayan tenido alguna relación con el tema de la inmigración o refugiados. Entonces, está como muy acotado. Entonces, a ese, por ejemplo, no es abierto. Hay que escoger dentro de beneficiarios que cumplan esos criterios. Y tenemos plazas muy poquitas. Bueno, ahí hemos conseguido al final unas pocas más, pero, por ejemplo, tenemos luego otro a Polonia y es que solamente es una plaza la que nos dan. O sea, que es bastante competitivo. Es una pena porque no realmente, aunque podríamos mandar más, luego lo que es el país que acoge, pues a veces no nos da pie a enviar a tanta gente como nos gustaría enviar. Pero ya os digo que en lo que es Europass son normalmente visitas de estudio que nosotros hacemos con los otros puntos de contacto, es decir, es entre puntos de contacto. Si bien no estaría mal pensar en algún caso, plantear la posibilidad de que fuese algún beneficiario o usuario.
Sí, pero si no es con Europass, ¿existe pues algún tipo de página que permita lo que le estoy comentando? Porque Sí, ya te digo que sí que hay. Mira, el año pasado, pero no son muchas, también te soy franca. El año pasado hubo una visita de estudio, como es visita de estudio en sí, hubo una a Finlandia. Y este año está previsto también que se haga otra en el último cuatrimestre del año. Es bastante previsible que sea por entonces. En nuestro sitio web, mira, os digo, pongo en nuestro sitio web, a ver, que os enseño, así lo veis, a ver, aquí tengo el programa, mirad, accediendo a inicio. Si os vais, por ejemplo, a formación profesional, lo podéis buscar también a través del buscador, pero bueno, si os vais a formación profesional, en la parte de documentos de interés tenéis actividades de cooperación transnacional. Entonces, ahí os viene, por ejemplo, seminarios de contacto, conferencias o otros proyectos que tenemos con otras agencias nacionales. Entonces, ahí en seminarios de contacto, veis, aquí están, por ejemplo, los de 2016 y los de 2015, a ver si los veo. Aquí está. 2015, es que en algunos casos nos ponen la selección arriba y en 2015, como veis, se hicieron bastantes seminarios de contacto. Están todos aquí, ¿vale? Los que se hicieron. Entonces, tenéis que estar atentos a esto y luego nosotros lo que sí que hacemos es siempre enviar a través de las comunidades autónomas. Nosotros enviamos publicidad y decimos, por favor, difundid este seminario de contacto para que se inscriban los centros, o sea, que ahí también las comunidades autónomas probablemente lo publiquen, no sé cómo hacen la difusión, pero probablemente lo publiquen, pues estad atentos porque los seminarios de contacto precisamente permiten pues, ver otras instituciones similares para hacer proyectos, que era un poco el objetivo que tenían las visitas de estudio. Entonces, hay o seminarios de contacto, que es precisamente para contactar con otras instituciones, con empresas, de cara a organizar proyectos. Y luego, como visitas de estudio, ya os digo, el año pasado se hizo la de Finlandia, que consistió, lo que pasa es que son bastante restringidas, que consistió en ir a ver cómo funcionaban sus centros de formación profesional, vamos, era de formación profesional, escolar y adultos. Había de varios. Entonces, fueron a ver varios centros, fueron a ver cómo se organizaban allí, cómo estaba organizado el sistema escolar. O sea, estad atentos porque es la única posibilidad que hay. Es decir, otra opción es... Otra opción que hay es, por ejemplo, dentro de lo que es el marco de... Si vosotros ya tenéis un proyecto subvencionado, ¿vale? Imaginemos que tenéis subvencionado un proyecto de K102, de movilidad, de formación, movilidad para el aprendizaje de formación profesional. En ese proyecto vosotros tenéis una partida de OS, de soporte a la organización de la movilidad. Entonces, esa partida os permite hacer visitas de estudio para contactar con empresas en las que van a hacer las prácticas. Esa es otra manera de hacerlo, utilizar una parte del dinero de la OS para hacer visitas de estudio. O eso sobre todo en movilidad, ¿vale? Es decir, es otra vía, pero no existe como existía en el programa de aprendizaje permanente la posibilidad de pedir expresamente una visita de estudio. Y si me permite una segunda pregunta, en el caso de que se quisiera hacer un intercambio, simplemente no con un enfoque profesional, sino escolar, entre profesores y alumnos de distintos países europeos, ¿cómo se tendría que gestionar? No sé si es el tema de la jornada, pero... No sé si podría informarme. Eso lo vamos a ver esta tarde, que vais a ver ejemplos de CADOS, porque entraría mucho en lo que es los proyectos de CADOS, precisamente de la acción clave 2, que precisamente buscan, este año han hecho esa división. Una parte es intercambio de buenas prácticas. Entonces, como luego por la tarde vamos a ver los ejemplos de K2 y de K1, ahí queremos que haya debate, queremos que os muestre en los centros un poco cuáles han sido los factores de éxito, es decir, cuál ha sido su idea de proyecto, cuáles fueron los factores de éxito a la hora de solicitarlo y a la hora de ejecutar el proyecto. Y ahí abrimos debate, preguntáis y os damos ideas de cómo podéis hacerlo. Muy bien, muchas gracias. Nada. Buenos días. Yo está relacionado con alumnos de secundaria. Mi pregunta es si ellos han hecho alguna movilidad fuera del horario escolar. Estoy pensando en un alumno que consiguió una beca de la Junta el verano pasado. Si nosotros podemos solicitarles el documento de movilidad.
Mira, si tenéis el contacto con la institución con la que hizo la actividad y se pueden poner los datos, es decir, tenemos los datos y os rellenan los resultados de aprendizaje que adquirió, no hay ningún problema. Es que ya os digo, no es solamente enfocado, es decir, el objetivo de estos documentos es que cualquier tipo de actividad de formación, de prácticas que se haga fuera, pues quede registrado qué es lo que se ha aprendido con ella, para que sirva a las empresas y sepan, pues mira, ha hecho estas prácticas en tal sitio y el hecho de tener los datos les viene bien a las empresas porque pueden contactar con esa institución para decirle, oye, ¿qué tal resultó este chico cuando estuvo haciendo las prácticas? ¿Me lo recomiendas? ¿No me lo recomiendas? Entonces, básicamente es la utilidad, que sirva para que sepan qué es lo que ha hecho. No sé si hay más preguntas. Estoy viendo una por allí. Buenos días. Yo lo primero es que cuando Aurora explicaba el proceso de la generación del documento de Europass, lo vi como muy facilito, ¿no? Luego, al ver tu intervención, pues me di cuenta que me acabáis de ahorrar muchas canas al evitar la firma digital del director, porque era uno de nuestros grandes problemas. Entonces, bueno, pues ahí, lo del certificado de seguridad también era horroroso, ¿no? Porque daba muchos problemas, sobre todo con las empresas, pero como tú has comentado el truco, que me imagino que yo sabré, pues prefiero que lo comentes tú en vez de comentarlo yo, que es mejor. Y luego, a ver, la pregunta, cuando también comentabas el tema de que se puede importar o exportar, no lo entendí muy bien, desde la Mobility Tool a los datos del Europass para hacer los borradores, la pregunta es, aunque sean diferentes usuarios, me explico, yo puedo gestionar toda la Mobility Tool, pero estoy gestionando, tengo alumnos en la Mobility Tool que no son directamente míos, sino gestionados por otros centros que tienen sus tutores del Europass. Por lo tanto… Sin problema. Es decir, tú lo que vas a tener es un documento, digamos una hoja de cálculo, viene en formato Excel, CSV, estamos ahí trabajando en ello y tú esos datos puedes coger y decir, pues, o le puedes decir, pues tú metes estos, o que inserten todos una persona. Por eso es que en principio las claves de la Mobility Tool pues no las tenemos compartidas. Sí, por ejemplo, hemos compartido la de la OLS, pero la de la Mobility Tool, pues a fin de que no todo el mundo esté entrando en la aplicación, pues la tenemos… Eso no hay problema, porque le puedes decir, mira, si queréis utilizar esto, o sea, el que lo inserta en la Mobility Tool, decir, mira, os paso estos datos para que podáis insertarlo directamente en el documento de movilidad. Y ya está. ¿Vale? Vamos, básicamente será importar, es decir, tendréis la opción de importar el documento para que entonces ellos cogerán los que les interesan y el resto los quitan. Es decir, no va a ser un vínculo directo entre la Mobility Tool y la aplicación, sino que va a haber una posibilidad de importar una hoja Excel o una hoja de cálculo para que se inserten todos los datos en la aplicación. ¿No hay más dudas? Fenomenal. Oye, muchísimas gracias. Y ahora tiempo de café, un pequeño paréntesis para el café. Y después lo que podemos hacer es, ya os digo, primera banda, os venís aquí, los del intermedio o que tengáis problemas con los equipos, os vais a la sala de informática que está aquí a la vuelta. Y los del fondo os vais al que está al lado del registro, ¿de acuerdo? Venga, al café. Gracias a todos. Yo eso no lo primero que